Eguerdión Danori, gracias por asistir a esta rueda de prensa, cuyo objetivo va a ser analizar la situación epidemiológica relacionada con el coronavirus en Euskadi. Vamos a intentar hacer un análisis sosegado apoyándonos en un informe que sacamos cada semana. Y este también es el motivo de que hayamos retrasado a la tarde la rueda de prensa. Eskerrik asko guztioi, datozen minutetan saiatuko naiz Euskadik bizi duen egoeraren berri ematen. Empiezo, por tanto, por trasladarle los datos que nos han dejado la última semana, desde el 7 hasta el 13 de septiembre. Una semana en la que se han hecho 57.640 pruebas PCR, una media de unas 8.200 al día. Nos han dejado 3.688 nuevos casos de COVID. Por territorios ha habido 527 casos nuevos en Araba, 1.895 en Vizcaya y 1.216 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 50 casos en personas cuya residencia es fuera de la comunidad autónoma. El número de personas fallecidas como consecuencia directa de esta infección ha sido 46. En los hospitales, la demanda asistencial sigue en progresivo aumento, pero se asume con normalidad. En la actualidad hay 315 personas ingresadas en planta y 56 en UCIs. La situación en los hospitales es buena. En las UCIs nos encontramos en un escenario 1, con capacidad para 220 camas y están ocupadas 170. En general, y en vista de los datos, creemos que Euskadi se encuentra en una situación estable. La incidencia acumulada lleva descendiendo desde finales de agosto. Esto es gracias a las medidas adoptadas tanto desde las instituciones como por parte de la ciudadanía, que está demostrando una gran responsabilidad, cumpliendo las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla. Y esto es posible también gracias a una red de rastreo y a una atención primaria potente con capacidad de hacer un gran número de PCRs y de realizar un seguimiento y una vigilancia eficientes. Pentsatzen dugu Euskadin egoera egonkortu dela. Ezarritako neurriak eraginkorrak izaten ari dira eta hiritarrek arduraz jokatzen ari dira. Vamos a comentar un poquito con esta imagen las dos olas que hemos vivido hasta ahora en el territorio. En la primera parte de la diapositiva podéis ver una pequeña ola que es los diagnósticos por PCR que fuimos capaces de hacer en esa época. Y sin embargo veis una ola bastante más alta, no sé si veis el cursor en la pantalla, ¿veis mi cursor? Pues esta ola es la que sabemos que hubo gracias a la encuesta epidemiológica que se hizo a posteriori. Toda esta gente estuvo enferma en la primera ola. Sin embargo, solo fuimos capaces de diagnosticar esta pequeña ola con las PCRs que había en ese momento. Y además esas PCRs se practicaban a gente que estaba hospitalizada generalmente, con cuadros relativamente severos. Ahora no tenemos ningún problema de capacidad de diagnóstico de PCRs, es decir, hacemos las PCRs que hacen falta. Y estamos diagnosticando gente asintomática, contactos estrechos de casos conocidos y en total esta es la ola que estamos ahora sufriendo. Si comparáis cómo han ido subiendo el número de casos diagnosticados en esta ola despacito, de una manera lenta, y cómo explotaron los casos en la primera ola, estamos en un escenario muy diferente. Aquí casi llegamos a este pico, ¿no?, de casos, unos 3.000, un día determinado habría 3.000, que coincidió con los 700 aquí que diagnosticamos el peor día de la primera ola, y ahora diagnosticamos más PCRs que en la primera ola. Sin embargo, el número de casos ha ido aumentando de una manera muchísimo más lenta, se ha estabilizado y ahora, desde hace ya más de una semana, podemos decir que está en descenso. ¿De acuerdo? Este es el número de ingresos. El dibujo es exactamente igual. En la primera ola, y esto ya son números, o sea, el número de ingresos que hubo, 202 ingresos un día determinado en marzo, y estos son los ingresos que estamos teniendo ahora. Como veis, no ha llegado ni muchísimo menos a lo que fue marzo, y además también está mostrando una tendencia a la estabilización. Ya no estamos ascendiendo y también podemos decir que estamos, desde hace poquitos días, teniendo menos ingresos al día que los días anteriores. Por territorios, estas son las incidencias acumuladas
en los últimos 7 días, o sea, la incidencia acumulada a 7 días, desde el 6 de julio, y podéis ver que Araba en azul lleva ya bastantes días descendiendo la incidencia acumulada. Vizcaya lleva un poco menos tiempo descendiendo, pero también es inequívoco la tendencia descendente. Y Guipúzcoa estuvo estabilizada hasta aquí y aquí ya empieza a descender. Es decir, en los 3 territorios históricos la tendencia es la misma. Vale, esto, vamos a ver aquí un poquito, un segundito y ahora continúo. 3, vale. En relación a los brotes, los cribados que se han llevado a cabo en establecimientos hosteleros están en principio ya todos cerrados. Seguimos realizando cribados, por ejemplo, en los temporeros en Rioja Alavesa, donde hemos realizado hasta ahora 896 PCRs con un resultado de 7 positivos. Además, también estamos haciendo temporeros en las zonas de Chacolí, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Se han hecho unas 658 PCRs en estos colectivos y se han detectado 7 positivos también. En este momento estamos monitorizando también, como sabéis, los centros educativos. El balance que hacemos de la primera semana y media desde que arrancaron las clases es satisfactorio. Se está aplicando el protocolo con rigor, lo que nos está permitiendo actuar a tiempo, detectando y aislando cada caso de manera precoz. En la actualidad hay cerca de 2.800 alumnos aislados en sus domicilios, bien por ser positivos, la minoría de ellos, o contactos estrechos de casos, la mayoría de ellos. Esto constituye en torno al 0,75% del alumnado matriculado, entre los 0 y 18 años. Podemos concluir que hasta el momento no se ha detectado un incremento de contagios entre la población en edad escolar. Y para esto os voy a enseñar otra diapo. Esto es un poco la evolución de las etapas de 3 a 12 años, por ejemplo, que está en naranja, el número de casos, de 13 a 16 en rojo y de 0 a 18 el total sería el azul. Entonces, bueno, voy a intentar situar el puntero en una zona que veamos. Este sería el 8 de septiembre, 9... Esto sería el 7 de septiembre. Por aquí, digamos que podríamos decir que ha empezado el curso en algunos lugares, en otros no. Y ya veis que se diagnosticaban una serie de casos, pues por ejemplo, en torno a 80 al día en personas menores de 19 años y no ha variado la tendencia es la misma, seguimos diagnosticando el mismo número. También es cierto que llevamos pocos días de curso, no se puede decir lo que todavía no ha sucedido, tenemos que seguir monitorizando, pero a día de hoy no hemos detectado un aumento de ningún modo en la gente en edad escolar. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para las preguntas que deseéis hacer. Bai, hasteko jakin nahiko genuke hezkuntzari buruz, ez? Orain ikasturte hasi berria, ze datu dituzue hezkuntzari lotuta? Zenbat positibo, zenbat jende dagoen isolatuta etxean? Isolatuta esan dut, oraintxe bertan. Bai, euskaraz. Bai, barkatu. Bai, barkatu, 2008 inguru, isolatuta beraien etxeetan daude. Hori zergatik da, esan duzu, gehien bat ez dela agian kutxatu? Gehien bat dira kontaktu estuak direlako. Bai. Eta gutxi gora bera, espero ziren emaitza dira edo? Bai, jarri dudan azken diapoa, horrek adierazten du bai hori, eskerrik asko. Hori adierazten du, zenbakia ez dela aldatu, diagnostikatu egiten genuen kopurua, iaia berdina da, kurtsoa hasi baino lehen, orain baino. Beraz, hezkuntza ondo dago, baina esan duzu joera orokorra
ja, duela astebetetik edo, pixka bat, beherazko joeran edo hasi dela, ez? Hori konfirmatu dezakegu? Bai, hala da, begiratu, hauek dira kutsatuen zenbakiak, eta hain dela abuztuko 30etik beherantz doala esan dezakegu, bai. Egonkortu egin da orduan pixkat pandemia? Hala ematen du. Gainera, ez bakarrik indikadore bat, baizik eta ia indikadore guztiak joera berdina daramate, bai. Comentas, por lo tanto, esta segunda ola, como ha venido a denominarse, parece que ya está en fase de remisión, podríamos decir que ya está controlada. La verdad es que está todo lo controlada que yo creo que puede estar. Es decir, una pandemia no se termina más que metiéndose todo el mundo en casa. Eso lo hemos visto en la curva grande que está puesta en estos momentos. Este descenso tremendo fue porque un poco antes, como aquí, nos metimos todos en casa. Es la única manera, sin tener vacunas ni tratamientos, de llevar los casos a cero. Aceptando que esto es así, esta es la mejor evolución que puede tener una enfermedad de este tipo. Es decir, una estabilización, un número de casos muy bajo, un número de casos que puede ser gestionado por el sistema sanitario que tenemos sin, digamos, ninguna dificultad en estos momentos, a diferencia de las dificultades que pasamos en la primera ola, y este es un poco el objetivo que pretende todo el sistema de rastreo y de vigilancia y las medidas que se han ido implementando, estabilizar esto e incorporarlo, entre comillas, a nuestra vida diaria. Pero se puede hablar con los datos de los últimos días, incluidos los de... ¿Se puede hablar ya de un cambio de tendencia? Sí, sin duda. Sí. Ya te digo, no es una impresión o una sola gráfica, sino que son varios indicadores a la vez los que están hablando de que la situación está mejorando bastante. De hecho, uno de ellos que no he enseñado es el porcentaje de PCRs positivas entre las totales que se realizan, y es un indicador que también lleva bajando varios días. A días sueltos hemos bajado del 5%, en la media semanal todavía no hemos llegado al 5% de media, pero días sueltos, 2 o 3 días hemos bajado el 5%. Esto no se conseguía hace semanas. Entonces, bueno, es verdad que en general sí que se puede hablar de un cambio de tendencia. Yo quería preguntar, en el ámbito educativo, ha comentado una serie de cifras de alumnos que están en casa y demás. La pregunta es, cuando se detecta un positivo en un colegio, ¿quién decide mandar a toda la clase a casa? O sea, ¿cómo que eso cómo lo hace? ¿Lo hace el colegio? ¿Es sanidad quien lo dice? ¿Cuál es el factor? Porque sé que algunos centros han mandado a toda una clase y en algunos no. Por eso le pregunto. Sí, bueno, en general está bastante protocolizado y es diferente en unas edades que en otras, porque se asume que en unas edades toda la clase, al estar sin mascarilla o permitirse estar sin mascarilla, pues constituirían contactos estrechos y se irían todos juntos, y en las clases de niños más mayores, en principio, hacen la clase con mascarilla, con lo cual, si no hubiera ninguna transgresión de esas medidas, el rastreo sería mucho más minucioso. Intentarías mandar a casa al menor número de niños posibles, siendo estos pues los que están sentados alrededor, un poco como los medios de transporte. ¿Quién decide esto? Pues lógicamente lo decide Sanidad a través de su red de rastreo y sus unidades de vigilancia epidemiológica, pero la información que necesitamos evidentemente nos la proporciona el contacto COVID del colegio, que es el que conoce qué ha ocurrido en esa clase, si se han mantenido las distancias, si se han mantenido las medidas. Y bueno, como todo en la vida, no en todos los casos se han mantenido todas las medidas. Ha habido casos que hemos mandado clases enteras cuando, si se hubiese hecho todo perfecto, quizás solo hubiéramos mandado 4 o 5 niños. En esta gráfica que está en pantalla se ve claramente un elevado porcentaje de casos en la primera hora que no se detectaron. Sin embargo, cuando entonces se preguntaba al Departamento de Salud, por esas pruebas que no se estaban realizando, en ningún momento se reconoció que había un volumen tan elevado hasta el punto de cuadruplicar prácticamente la tasa real que se estaba detectando. ¿Es momento ahora de hacer autocrítica, de reconocer que entonces no se llegó? No, yo creo que no es reconocer, es conocer. Esto solo lo hemos conocido a posteriori, cuando hemos hecho las serologías, las encuestas serológicas.
en la población, que se hicieron creo que 2 o 3 tandas, y es en ese momento cuando tenemos la certeza de cuánta gente o qué proporción, mejor dicho, qué proporción de la población había pasado la enfermedad y desarrolló anticuerpos. Y eso solo se conoció cuando se hizo esa encuesta, que fue a posteriori. Muy poca gente se atrevió a estimar cuántos casos había, pero bueno, también lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en los medios a leer y a ver gráficas y solo veíamos la de las PCRs, ¿no?, que es esta, y ahora esta, y tendíamos a comparar esta primera ola con esta primera ola, cuando en realidad la primera ola no fue esta, fue esta. Por eso pasamos los apuros que pasamos en los hospitales y fue lo que fue, ¿no? Si hubiera sido de verdad solo esto, pues es que estaríamos como ahora o mejor todavía. Usted nos está dibujando un panorama mucho más favorable, pero hoy hemos conocido el dato de las 46 muertes. Quisiera que nos explicara exactamente cuál es la razón de que una semana o esta semana ha sido el número de fallecidos. Y también, bueno, yo creo que pintaba un panorama tranquilizador en los colegios, pero claro, en una semana, prácticamente poco más de una semana, hemos tenido 2.800 casos. No sé si se puede producir, perdón, 2.800 alumnos confinados. Eso sí. No sé si esto puede ser un incremento exponencial de lo que nos vamos a encontrar en las próximas semanas, porque entonces ya estaríamos hablando de un escenario distinto, claro. Vale, vamos a ver. El tema de los fallecimientos siempre ocurren con una cadencia más tarde que los casos. Es decir, si aumentan los casos, los fallecimientos van a aumentar unos días, unas semanas más tarde. En ese sentido, ahora estamos todavía sufriendo los fallecimientos de las semanas precedentes. Toda la mejoría que hemos visto en los indicadores de los que he hablado, todavía en fallecimientos tardará pues lo que tarde, no sabemos, 10 días, 15 días en verse esa mejoría. Aún así, los fallecimientos se producen en compartimentos bastante estancos, que lamentablemente no tienen la suerte de sufrir lo que sufrimos la comunidad. Me voy a explicar. Cuando los casos bajan en la comunidad, bajan en el resto de sitios, en los colegios, en las empresas, bajan en todos los sitios. Con que haya un solo caso introducido en una residencia de ancianos, aunque no haya más casos en toda la comunidad, ya está metido en la residencia de ancianos. Ahí tiene muchas probabilidades de extenderse a otros ancianos residentes en esa residencia. Si a eso le sumamos que la tasa de letalidad en mayores de 90 es bastante alta, pues de ahí salen un poco los fallecimientos que estamos sufriendo. Bai, orokorrean bai. La segunda cuestión, el tema de los colegios. He enseñado una diapositiva en la que quería mostrar que no hemos encontrado a fecha de hoy, con los matices de que es un poco pronto todavía, el colegio lleva pocos días, pero a fecha de hoy no hemos encontrado un aumento de casos en chavales. Es decir, no hay más niños contagiados ahora que van al colegio que en verano. Esto tiene su lógica. En verano los niños no estaban encerrados en sus casas. Estaban haciendo una vida veraneante casi, me voy a atrever a decir, que normal, jugando con amigos, en parques, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que saber y monitorizar es precisamente si aumenta el número de casos de niños en los colegios o no aumenta, o se mantiene parecido. Si la tendencia en la sociedad, en la comunidad, sigue como dice esta curva, lo lógico es que la repercusión en los colegios siga una evolución muy parecida a la curva, es decir, que bajen los casos. Lo que pasa que 100 casos de niños en la comunidad en agosto no tienen la repercusión de 100 casos de niños en la comunidad con el curso empezado, porque salpican a compañeros, a contactos estrechos, y por eso el número que hemos referido de niños aislados. No sé si nos podría precisar, ha dicho que es una minoría, pero ¿cuántos exactamente? Decía que era una minoría de esos 2.800, pero ¿cuántos son exactamente? En este momento no tengo la cifra, pero más o menos si podemos pensar que cada caso provoca 20 o 15 o 20 aislamientos, digamos, por contacto, pues sería pues eso, pues la 20ª parte. No, muchísimos menos. Es que los datos de niños de esas edades los publicamos a diario, son datos que podéis mirar en las franjas de edades, no hay más misterio. No.
ejemplo, aquí menores de 19 pues no llegan a 80, en el último dato que tengo en menores de 19 años. Pero, la pregunta era más dirigida, ¿cuántos de esos 2.800, porque entiendo que los contagios se pueden producir dentro y fuera del ámbito escolar, ¿cuántos de esos 2.800 casos que están en aislamiento se han producido dentro del ámbito escolar? No que sean escolares Vale. que se hayan infectado, sino cuántos se han producido dentro del ámbito escolar. Vale, pues hasta ahora las cifras que tenemos es que las 3/4 partes de los chavales, como mínimo, se contagiaban por ser contacto estrecho de alguien, y ese alguien solía ser uno de los progenitores en el domicilio. Es decir, todavía no hemos encontrado chavales que se contagien en el colegio de otros chavales, todavía no. Beraz, ez dira eskoletan kutsatutakoak ez zuen dakitzen arte. Orain arte ez dugu hori aurkitu. Begiratuko dugu hori gertatzen den, datorren asteetan zehar, baina oraintxe arte ez. Sí, varias cuestiones. Hay 2.800 menores aislados, pero ¿cuál es la cifra conjunta de personas aisladas en cuarentena en este momento, incluyendo también los mayores? Y saber también, creo que desde el 2 de septiembre no ha habido ninguna alerta de ningún nuevo foco en hostelería. Usted ha dicho que bueno, se han ido cerrando. No se ha detectado ningún nuevo brote en zonas de ocio, etcétera, en las últimas 2 o 3 semanas. No hemos detectado ningún brote relacionado, o por lo menos de las magnitudes que nos llamaban la atención previamente. Y no sé qué otra, me has preguntado otra cosa, perdona. No. Sí, personas en cuarentena, sabemos que hay como más de unas 12.000 personas aisladas. ¿Cuál es la edad media actual de contagio en Euskadi? Digo, porque no sé si con la vuelta al cole y con el final del verano parece que ha habido algún cambio y ya no son tan jóvenes y son más mayores. Ahora no tengo tampoco la cifra, pero esto también más o menos está publicado en el informe de cada semana, los grupos de edades que están siendo afectados. En esta diapositiva, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que os voy a enseñar y os va a llamar la atención. Este pico de aquí se corresponde con 4, 5, 6, 7 días después de la selectividad, para que os hagáis una idea de la capacidad que tenemos también de monitorizar los eventos, ¿no? Pues este es un evento que causó este pico, que este pico no es nada demasiado normal, y causó este tipo de brote, ¿no? Datoen inguruan, berak egindako galdera, egoera hoberantz doala esan diguzu ez, baina aldi berean ez, azken astean 56 lagun hiltzea, hori deigarria da, ez? A ber, alde batetik deigarria da, beste alde batetik hori da, gertatzen dana, birusa sartzen den bakoitzean helduen residentzietan. Gu horretaz alegina egiten ari gara, gehien bat aldundiak, eta, nik uste ikusiko dala jaitsiera ere, baina, hemendik egun batetara edo aste batetara. 79 ikasgela itxita daude, ezta? Bai, hezkuntzak atera den nota prentsaren arabera, bai, hori da, bai, datu ofizialako horiek dira, bai. Eta zer adinekoak dira? Ez daukat datu horiek oraintxe, ez. La tendencia es positiva y usted incluso ha dicho que puede ir a la baja en los próximos días. ¿Hay previsión de levantar la emergencia sanitaria? Pues no le puedo contestar. En principio, yo estoy un poco aquí para aclarar los datos epidemiológicos, y estos son consideraciones que trascienden un poco mi materia.
comunidades han planteado reducir la cuarentena de 14 a 7 días para que realmente se cumplan. ¿Euskadi baraja esa posibilidad? Bueno, nosotros estamos un poco siempre siguiendo todos los protocolos que se publican, tanto del Ministerio como del Centro Europeo de Control de Enfermedades, entonces seguramente caerá también en nuestro análisis ese tipo de medidas. Recordarle que generalmente nosotros ya estábamos aplicando hace tiempo un aislamiento de 10 días si es que durante el mismo se realizaban 2 pruebas de PCR, una al inicio y otra al final. Y únicamente pues las personas que no quisieran o no se pudieran hacer esas pruebas deberían permanecer 14 días siendo contactos. En la actualidad, ¿cuántas personas están afectadas por el virus? Me refiero, ¿cuántos casos positivos tenemos? En activo, es decir, en activos tendremos unos 4.000, un poco más de 4.000. ¿Y asintomáticos? ¿Se puede saber? Asintomáticos más del 50%, pero ahora tampoco tengo la cifra concreta. Y sobre la aplicación de radar COVID, que sigue sin funcionar en Euskadi, no sé, somos de las pocas comunidades en las que no funciona, no sé si hay alguna explicación que nos pueda dar. No tengo toda la información, creo que también tenía que ver con temas técnicos y incluidos también temas de idiomas oficiales. Pero es una de las herramientas indispensables, entiende, de cara al otoño, que pueda torcerse otra vez la situación, ¿no? Alguna forma de controlarlo. ¿O no lo ven como una herramienta útil? No lo sé, yo creo que las herramientas son las que funcionan. Y hemos mostrado que parece ser que tenemos buenos indicadores y buena tendencia. Ya. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko, guztiei.